El criminalista nocturno. Cuando los policías entraron en la casa de los Miller y corroboraron lo que Claire, la hija menor, había hecho, de inmediato se preguntaron dónde se encontraban los padres. Ajenos a la situación, Mark y Mary Miller descansaban plácidamente en una de las habitaciones contiguas, sin siquiera imaginar que en ese momento el terror más profundo se había desencadenado en su hogar. Para hablar sobre lo que hizo Claire Miller, primero debemos conocer la historia de su hermana mayor. La primera hija de los Miller, Helen, no fue lo que ellos esperaban. La vida de la pareja, que hasta ese momento había alcanzado todas sus metas económicas y ahora se veían con las capacidades de traer un niño al mundo, era un reflejo de lo que se suele conocer como sueño americano. Por esa razón, cuando el 11 de mayo de 2001, Mary dio a luz a Helen, una pequeña con parálisis cerebral, el mundo idílico que el matrimonio había creado se tambaleó. Los doctores les aseguraron que Helen pasaría la mayor parte de su vida en una silla de ruedas, sin capacidad para comunicarse verbalmente, y que a partir de ese momento necesitaría cuidados constantes. El criminalista nocturno. Esto no amedrentó a la pareja. Conscientes de que su deber era brindar todos los cuidados a su hija, enfrentaron la labor con estoicismo y pronto, después de superar el shock inicial, se prepararon para lo que sería una larga vida de atenciones que sin duda alguna, ellos estaban dispuestos a brindarle a Helen. 5 años pasaron y la pareja se vio a las puertas de un nuevo nacimiento. Su segunda hija, Claire, nació el 11 de enero de 2007 en Lancaster, Pensilvania. La llegada de la pequeña a la familia fue tomada como una bendición, y es que Claire venía a completar ese espacio que el padecimiento de Helen no le permitió llenar. A medida que pasaba el tiempo, las diferencias entre ambas se hicieron palpables. Los cuidados que Helen necesitaba eran mucho mayores que los de su hermana menor. El compromiso de los Miller estaba centrado en entregar a su primogénita todas las herramientas que le permitieran tener una vida confortable. Esto no quiere decir que descuidaran la crianza de Claire, pero era innegable que una pequeña con parálisis mental requería mucho más cuidados que alguien sin este tipo de padecimiento. Cuando estuvieron en la edad propicia, las niñas comenzaron a asistir a sus respectivos colegios. Helen iba a una institución especial en Filadelfia, mientras Claire, después de terminar la primaria, comenzó su secundaria en el colegio Lancaster. Por un tiempo, en la vida de la pequeña Claire, todo pareció ir de maravilla. En poco tiempo, se convirtió en presidenta de la clase y entre los 550 alumnos que componían su institución, se hizo con el premio dedicado a los estudiantes respetuosos y honestos. Sin embargo, con el tiempo este mundo de ensueños empezó a convertirse poco a poco y secretamente en una pesadilla. Con el paso de los años y la llegada de la preadolescencia, la actitud de Claire comenzó a cambiar. Cualquiera diría que encerrarse en su habitación y dedicar horas y horas a crear contenido para TikTok es una actitud normal en los jóvenes de hoy en día, pero quizá lo extraño sea que este tipo de situaciones nos parezcan normales. Todos conocemos la clase de contenido que suelen hacer los jóvenes en este tipo de redes. Claire no era la excepción. Su cuenta de TikTok se basaba, entre otras cosas, en subir videos moviendo los labios al compás de canciones, bailes de moda y contenido sobre anime. Mark solía aparecer en algunas de las publicaciones poniendo caras graciosas, tocando la guitarra o simplemente bromeando con su hija. Pronto, y para sorpresa de Claire, se convirtió en una pequeña celebridad. Al momento en que TikTok decidió dar de baja a su perfil, contaba con más de 22,000 seguidores en su cuenta. Su pequeño éxito en las redes quizás se debió a la actitud con la que Claire abordaba cada aspecto de su vida. Aunque muy joven, era muy exigente. Sus padres recuerdan que era el tipo de personas que necesitan hacer todo de inmediato y que posponer era algo que la ponía de muy mal humor. Esta era una actitud que Mark no entendía, sobre todo porque él mismo se consideraba un procrastinador. No obstante, aquello no le parecía malo a Marie. A pesar de su comportamiento obsesivo,
veía en su pequeña hija actitudes empáticas. Según Marie, en una ocasión, mientras llevaba a Claire y otras de sus compañeras en su vehículo, las niñas hablaban de lo difícil que les resultaba la materia de matemáticas. De repente, una de ellas confesó que había sacado una nota baja, a lo que Claire replicó que no debía preocuparse, pues ella obtuvo una nota peor. Marie se sorprendió, sobre todo porque sabía que eso era mentira, ya que Claire le había confesado que obtuvo la mejor nota de todas. Esto le hizo comprender que su hija no quería sobreponerse a sus amigas y avergonzarlas. Durante esos años, la relación entre Helen y Claire nunca presentó problemas. Muchos de los testimonios posteriores afirman que Claire quería a su hermana y compadecía su situación. Le cantaba, le leía y hasta le daba de comer en la boca para ayudar a sus padres. Cuando Helen se graduó de la secundaria, decidió dedicarse a la pintura y a la escultura, terrenos donde cosechó un premio debido a su trabajo con acuarelas. Que sus dos hijas comenzaran a desarrollar sus vidas, cada una a su manera, era algo que llenaba de felicidad a los Miller. Nadie podía pronosticar la tragedia. Los Miller eran ante todos los ojos una familia normal, incluso más unida que el resto. Uno de los rituales que tenían era rezar los cuatro juntos al terminar el día. Al concluir sus plegarias, siempre decían, «Gracias por el canto de los pájaros». Para la pequeña Claire, la vida no era un sendero de rosas. Al igual que muchos adolescentes, contaba con una vida paralela, desconocida para la gran mayoría de su círculo cercano. En el colegio, por ejemplo, debido a la forma en que vestía y de ser en general, el bullying no se hizo esperar. A esto se unió una desesperante lucha por su identidad sexual. Mark confesó mucho después de lo ocurrido que su hija se sentía varón. Los golpes que le estaba dando la realidad comenzaron a llevar a Claire por senderos oscuros, y en poco tiempo, las autolesiones aparecieron. En este punto, los Miller entendieron que algo ocurría con su hija y tomaron cartas en el asunto. De inmediato, se concentraron citas con los doctores y con los encargados del colegio para darle una solución a los problemas de la joven. La terapia familiar comenzó y después de un tiempo, todo pareció mejorar considerablemente. El consejero llegó a decir que Claire mejoraba de manera visible. Entonces, llegó la pandemia del COVID-19 y con ella, las citas presenciales terminaron. El encierro no mejoró la situación, aunque sus padres no lo sabían. La joven había empezado a padecer alucinaciones. Mark recuerda con tristeza una ocasión en que escuchó hablar a Claire dentro de su habitación. Parecía que mantenía una conversación con alguien a través del teléfono. Cuando la chica salió del cuarto, él le preguntó qué hacía, pero ella le aseguró que no estaba haciendo nada. Mark no se quedó muy tranquilo con esa respuesta, aunque decidió creer, pero al ir a la cocina, se dio cuenta que el teléfono móvil de su hija estaba allí. Ciertamente, algo no andaba bien con Claire, aunque sus padres minimizaron los síntomas con la esperanza de que desaparecieran o se curaran por arte de magia. Días antes de lo ocurrido, Claire le confesó a una de sus amigas, en referencia a su hermana, odio cómo la trata la gente y que ella vaya a pasar su vida en un asilo, que la tenga que atender. Nunca se va a enamorar de nadie, nunca tendrá hijos aún siquiera. Muchos de mis amigos están incómodos cuando estamos con ella. Las dos Claire vivían una batalla sin tregua. Por una parte, la hija de sus padres, la hermana de una joven con discapacidad, que debía aceptar la condición de su hermana y ver cómo los demás la trataban. Querían y cuidaban más que a ella. Y por otro, la Claire que ansiaba atención por todos los medios. En otro de los mensajes que trascendieron tras lo que sucedió, dijo: «Soy como Batman. Todo lo que siento es rabia. Tengo problemas para confiar en la gente. Batman y yo podríamos salir por ahí. No puedo mirar a la gente. Quiero lastimarlos mucho. A veces tengo miedo de estar sola con las personas porque no quiero lastimarlas. No soy malvada, solo estoy enferma». Sin embargo, todos estos pensamientos solo fueron conocidos cuando era tarde, tras la trágica madrugada del lunes 22 de febrero de 2021. La necesidad de lastimar animales también se hizo presente meses antes de su detención. Su mascota, un pez llamado Capitán América, fue la víctima principal. En el juicio, un mensaje dejó claro lo anterior.
Traté de asesinar a mi pez anoche. A propósito, lo intenté todo el tiempo. Capitán América es una víctima. Es lo que quiero. No sé cuánto tiempo más podré detenerme. En sus redes, esta actitud también se hizo palpable. En uno de sus videos, se le veía hablando frente a un espejo sobre acabar con la vida de alguien. Al terminar simplemente dijo: «Demonios, qué buena actriz sería». Es curioso cómo alguien puede dar tantas señales de alerta y de igual manera, todos a su alrededor pueden ignorarlas. Sus amigas también conocían los problemas de Claire e incluso ella les había referido los pensamientos sobre herir a las personas y asimismo que usualmente tenía. En otro de los mensajes que salieron a la luz, la joven dice: «No estoy asustada, pensando en que voy a lastimar a otros o a mí misma, pero me asusta que algún día pueda hacerlo. Mi padre solo dice, para de mirar películas de terror». Era cierto que Claire amaba las cintas de terror, sobre todo una de ellas llamaba particularmente su atención. En 1978, John Carpenter estrenó una de sus obras más reconocidas, Halloween, cuya famosa escena inicial nos introduce en la mirada de un niño que termina con la vida de su hermana utilizando un cuchillo. Tras lo que Claire hizo, fue trasladada a la comisaría. Allí confesó a los oficiales: «Yo fui la Michael Myers de mi hermana». Los demonios que acosaban a Claire ganaron la batalla la madrugada del 22 de febrero. Antes, esa noche, había cenado en familia y después todos se dirigieron a sus habitaciones. Sin embargo, Claire no pudo cerrar los ojos. En su mente, un plan no dejaba de acosarla. Pasada la 1 de la mañana, se escabulló de su cuarto con un cuchillo en la mano. El arma la había alistado ese mismo día. La idea no había dejado de seducirla ni un segundo. Así desactivó la alarma de la vivienda y se introdujo, sin hacer ruido, hasta la habitación de Helen. Allí desató la pesadilla más oscura, tomando una almohada, cubriendo el rostro de la indefensa joven, y mientras presionaba, la apuñaló 7 veces en el pecho, la cara, el mentón y por último, en el cuello, donde dejó incrustada el arma homicida. A la 1:08 de la madrugada, la policía de Manheim, Pensilvania, recibió la llamada de una joven histérica, asegurando que había acabado con la vida de su hermana. Cuando los oficiales llegaron a la propiedad de los Miller, encontraron a Claire en la puerta de su casa, descalza y cubierta de sangre. En el suelo se podía ver señas de cómo la joven había tratado de limpiar sus manos con la nieve. Lo primero que les dijo a los oficiales fue: «Apuñalé a mi hermana». Sin pensarlo un momento, los agentes se introdujeron en la vivienda. Claire iba delante de ellos, guiándolos a través de la oscuridad. Una vez en el cuarto de Helen, uno de los policías levantó la almohada que ocultaba el rostro de la joven y pudo ser testigo de la barbarie que Claire había creado: el cuchillo en el cuello, la cama cubierta de sangre. Fue allí cuando los oficiales se preguntaron: ¿dónde se encuentran los padres? Mark y Marie descansaban plácidamente en un cuarto contiguo. El ruido que generó la patrulla de policía los despertó. Al salir de su habitación, se dieron cuenta de que las autoridades estaban dentro de su casa, en el cuarto de Helen. Fue en ese momento cuando descubrieron lo que había hecho Claire. Los policías intentaron resucitar a la joven mientras esperaban la ambulancia, pero todo fue en vano. A las 4:13 de la madrugada, la joven fue declarada sin vida y su hermana puesta bajo custodia. El detective del municipio de Manheim, John Martin, dijo al tribunal que una vez en el centro de detención juvenil, le llevaron un desayuno de McDonald's a Claire. Ante esto su respuesta fue: «Oh, McDonald's. Habría ultimado a alguien antes si supiera que conseguiría McDonald's». Claire fue acusada de homicidio. Las leyes de Pensilvania establecen que todos los casos de homicidio deben pasar por los tribunales de adultos. Por lo tanto, la joven compareció en el tribunal del condado de Lancaster el 16 de abril de 2021 a través de una transmisión de video de una prisión estatal en Maine. Su abogado Robert Bayer le dijo al juez David Miller que no tenía interés en una audiencia preliminar, permitiendo que el caso procediera sin que los fiscales tuvieran que demostrar que tenían suficiente evidencia para acusarla. Los psiquiatras llamados por la defensa testificaron que su cliente padecía un trastorno depresivo mayor, ansiedad y psicosis, cuando acabó con la vida de su hermana.
A pesar de que la defensa de Claire solicitó una posible declaración de locura y un traslado a un tribunal de menores, su declaración de culpabilidad el 10 de marzo de 2023 solidificó su destino. Se le considera enferma mental, pero no discapacitada mental, por lo cual se enfrenta a una pena de prisión de entre 12 y 40 años. La tragedia atrajo una atención generalizada y el TikTok de Claire se disparó después del asesinato, antes de que la plataforma finalmente eliminara su cuenta. La fiscal de distrito Heather Adams dijo: "Este es ciertamente un caso increíblemente trágico e inusual. Nuestras condolencias están con esta familia mientras intentan hacer frente al impacto de este crimen. Los investigadores continuarán procesando y analizando pruebas para determinar las circunstancias que llevaron al deceso de la víctima". Sin embargo, el testimonio más desgarrador fue el de Marie Miller, la madre de Helen y Claire. Ella suplicó al tribunal que le diera ayuda a su hija, no castigo. "Las amamos a las dos. Sé que Claire no quiso hacer esto. Perdimos a Helen y no queremos perder a Claire también. No queremos que la castiguen, que no reciba ayuda y que la encarcelen por un largo periodo por algo que estaba fuera de su control. No podemos perderla, a ella también". Estimada comunidad, nuevamente ha sido un placer estar con ustedes. Si el caso te pareció interesante e informativo, te invito a seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y si deseas ver casos más completos, sígueme en YouTube.